Ride Bailey, the hustle standing, flag no fail, hold strong people, hold strong. Para calcular el valor de la resistencia que utilizaremos en nuestro proyecto necesitamos las especificaciones del tip 31 que utilizaremos. En este caso, estas son las especificaciones, las características. Bueno, de las características sacaremos lo que viene siendo el voltaje del colector emisor, que son 60 volts, la corriente del colector, que son 3 amperes, la corriente de la base, 72 miliamperes. Bueno, de la gráfica de las características del tip 31 entramos con lo que viene siendo la corriente del colector, y nos vamos hasta donde topa con la base. Y tomamos nuestro valor del voltaje de base. En este caso yo tomé un aproximado de 0.680 volts. Mi Arduino me da 5 volts y a eso se le restas lo que tomaste de la gráfica y me da 4.32 volts. Bueno, y de la gráfica también tomamos lo que viene siendo la fórmula de la tabla 2. Despejamos porque necesitamos conocer lo que viene siendo la corriente de base. Despejamos, nos queda corriente del colector sobre 10. Sustituimos nuestra corriente de base que ya teníamos, solo que la pasamos a amperes normal, la dividimos entre 10 y me da un valor de 7.2 miliamperes. Con la ley de Ohm, que es igual al voltaje por corriente sobre resistencia, despejamos la resistencia, agarramos mi voltaje que calculé aquí, agarramos mi corriente de base y nos da una resistencia de 600 amperes, pero esta corriente es la que sale de mi Arduino, la que yo utilizaré de mi Arduino solamente, pero del Arduino disipa 40 miliamperes, pero yo solo tomaré 20 como máximo. Vuelvo a recalcular y tomo mi voltaje, pero ahora lo divido entre mi máximo de corriente, que serían 20 miliamperes, y nos da una resistencia de 216, que lo podemos igualar a la resistencia de 220. Este es mi programa para automatizar la luz del hogar en mi proyecto. Es sencillo. Declaramos 3 variables que viene siendo sensor, el voltaje y la temperatura. En mi voice setup declaro mis 3 salidas que utilizaré. El serial .begin viene siendo lo de mi monitor para poder localizar cuántos grados entran, voltaje. En mi void loop utilizaré lo que viene siendo una serie de conversiones, porque yo lo que necesito es la temperatura, y en mi entrada analógica solo le entra de 0 a 23 números enteros. Esos números los tengo que convertir a voltaje en milivolts. El Arduino maneja 5 volts, que en milivolts son 5000. El sensor, que es igual a mi entrada analógica, lo multiplico por 5000, que son
el voltaje en milivolts y lo divido entre 1023 y me da la conversión en milivolts, pero esos milivolts los tengo que convertir a grados. Entonces el voltaje que ya convertí lo multiplico por 1 y lo divido entre 10, que es lo que me da mi sensor de temperatura el M35, que cada grado centígrado es igual a 10 milivolts. El serial punto prim, esta parte es para localizarla en el monitor, y luego y aquí más abajo, aquí, si mi temperatura es menor a 35, enciende mi foco verde. Pero si se acaba el ciclo, pero si también mi temperatura es mayor a 35 en un rango de menor o igual a 45, va a prender mi foco amarillo y mantiene mi foco verde apagado y el rojo apagado. Pero si también la temperatura es mayor a 45 grados, enciende mi foco rojo y mantiene mis otros dos focos apagados, que indica que ya está mayor a 45 grados. Bueno, aquí les mostraré cómo es que funciona mi monitor. Aquí mi monitor le está entrando 30 grados Celsius, 31, se eleva a como vamos elevando la temperatura. Por ejemplo, la voy a elevar para que vean cómo es que cambia mi temperatura en mi monitor. Ya es de 41, 40, 39, va bajando. Para eso es el monitor, para nomás localizar lo que vienen haciendo la entrada en milivolts del voltaje y los grados. It might seem crazy what I'm about to say. Este proyecto es para automatizar la luz del hogar a través de la tarjeta Arduino. El material que utilizaremos son 3 relevadores de 5 volts, un transistor tip 31, un sensor de temperatura LM35, 3 resistencias de 220 ohms, 3 diodos N1 4007 son los que utilizaremos para formar el circuito. Aquí está el circuito ya hecho, está formado por los 3 relevadores, el sensor, los 3 transistores, los 3 diodos, las 3 resistencias. Bueno, en el sensor de temperatura, viéndolo de frente, la tercera patita sería la tierra. Aquí en la segunda patita del medio nos da la que viene siendo los 10 milivolts por cada centígrado. La tercera es los 5 volts que le entran al sensor. El transistor, la primera patita es la base, colector y el emisor. La base va conectada a la resistencia de 220 ohms. En la segunda patita, en la del medio, va conectado el diodo. La tercera patita va a tierra. Y aquí hice unos puentes para poder conectar los 3 relevadores que jalan también con 5 volts. Hice el puente hacia los 3 relevadores. La bobina del relevador va conectada al colector del transistor, y del transistor del colector se le conectan los 5 volts. Los 5 volts los tomamos de la tarjeta Arduino. Bueno, tengo los pines de salida 4, 5 y 6. Tengo conectado el sensor a mi salida analógica, los 5 volts del Arduino y mi corriente y mi tierra que la tomé
Bueno, este proyecto se basa en automatizar la luz del hogar. Cuando mi temperatura está menor a 35 grados Celsius, mi foco verde enciende y mis otros dos focos se mantienen apagados. Cuando le elevo la temperatura, prende mi foco amarillo. Mi foco amarillo prende a la temperatura de 35 hasta en un rango de 35 hasta 45 grados Celsius. Pero se apaga mi foco verde y se mantiene apagado mi foco rojo. El foco rojo prende a una temperatura de mayor de 45 grados. Y ahí prendió mi foco rojo. Este proyecto se basa prácticamente en eso, en automatizarla a través del sensor de temperatura.